No quería registrar esto, no quería escribirlo, pero después de lo que me pasó esa mañana, entendí que callar sería una desobediencia directa al Espíritu Santo. Todo empezó durante una oración sencilla, de esas en las que uno simplemente da gracias, sin pedir nada. Pero algo diferente ocurrió. De repente, el ambiente cambió. Sentí un escalofrío que no venía del cuerpo, sino del alma, y antes de que pudiera comprender, una presencia me rodeó, y oí una voz. No era una voz cualquiera. Era clara, firme, y a la vez, llena de amor. Una voz que me decía, «Diles lo que les sucederá a quienes ignoran mi palabra. Diles lo que he visto». En ese momento, mis ojos se abrieron, y fui llevado a un lugar que no era de este mundo. Vi a muchos cristianos, personas que antes alzaban la mano en los servicios religiosos, que cantaban, oraban, pero que estaban perdidos. No por pecados que fueran grandes a los ojos humanos, sino porque descuidaron algo esencial, la verdad viva de la palabra de Dios. El Espíritu me mostró lo que sucede cuando alguien se enfría, cuando cambia la Biblia por distracciones, cuando ya no escucha el llamado. Lo más doloroso fue reconocer algunos rostros, gente que conocía. Algunos ya habían partido. Y comprendí, con un nudo en la garganta, que esa visión era una advertencia. No para asustar, sino para despertar. Para sacudir a quienes aún tienen tiempo. Y ahora estoy aquí. No como alguien perfecto, sino como alguien que ha temblado ante la santidad de Dios. Necesito contarte todo, y necesitas escuchar. Porque si amas a Jesús, entonces necesitas saber lo que se ha revelado. Estaba solo, en silencio, cuando todo comenzó. No había música, ni predicación, ni gente, solo Dios y yo. Era tarde en la noche, y después de un día duro, me senté en el suelo de mi habitación, respiré hondo y simplemente dije, «Señor, háblame». No sabía que esa simple frase abriría una puerta invisible a algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi entorno cambió. Una paz diferente me envolvió, pero junto con ella un asombro que me hizo sudar frío. Mi mente estaba tranquila, pero mi espíritu comenzó a agitarse. Cerré los ojos y sentí como si alguien me observara. No había miedo en el sentido humano, sino un asombro sagrado, y entonces, sin previo aviso, mis sentidos se desconectaron de la tierra. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma fuera arrastrada a otro lugar. Empecé a ver imágenes, a oír voces, a sentir el dolor ajeno. Lo primero que vi fue una multitud caminando a toda prisa. Todos vestían ropa normal, como si fueran a trabajar o a sus quehaceres cotidianos. Pero lo que me llamó la atención fue que todos miraban hacia abajo. Nadie miraba al cielo. Caminaban, vivían, trabajaban, pero espiritualmente estaban ciegos. Cuando intenté llamarlos, nadie me oyó. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me habló. Estos son mis hijos, que han dejado de buscarme. Me quedé paralizada. No eran impíos, no eran ateos, eran creyentes, cristianos, hermanos en la fe, pero estaban espiritualmente dormidos. Tenían Biblias en casa, pero no las leían. Sabían orar, pero no oraban. Estaban conectados con el mundo, pero desconectados del reino. Eso me hirió como un cuchillo. El dolor que sentí no era mío, era suyo. Era como si el Espíritu compartiera conmigo su sufrimiento al ver a sus hijos alejarse. Cantan sobre mí, pero sus corazones están lejos, dijo. Y en ese momento, comencé a llorar. No por miedo, sino por vergüenza, porque reconocí que muchas veces yo también había sido una de esas personas. Entonces el Espíritu añadió, «Verás lo que les sucede a quienes no despiertan a tiempo». Y fue entonces cuando comprendí que esta visión no era solo para mí. Era un mensaje urgente para quienes nos observan, para quienes piensan que todo está bien, pero ya no sienten nada durante la oración. Este video no es un video cualquiera. Es un llamado a la eternidad. La visión continuó, y me llevaron a un lugar oscuro, como un desierto. Pero lo más extraño fue que había mucha gente allí. Algunos estaban arrodillados, otros caminaban en círculos. Vi cristianos con Biblias en las manos, pero las páginas estaban cerradas y cubiertas de polvo.
Estaban atascados, confundidos, como buscando una dirección que habían olvidado. El Espíritu me explicó: estos son los que se han asentado, los que ya no me escuchan. Empecé a notar que cada persona allí tenía una luz interior, pero esa luz era tenue. Algunos apenas brillaban. El Espíritu dijo: tienen la lámpara, pero les falta el aceite. Era como la parábola de las 10 vírgenes. Muchos allí creían estar listos, pero sus corazones estaban lejos de la verdad. Vi a hermanos y hermanas diciendo: Señor, Señor, pero sus voces no llegaban al cielo. Era como si hablaran consigo mismos. Me acerqué a una mujer. Sostenía un rosario y repetía frases que había memorizado. Tenía los ojos cerrados y parecía convencida, pero a su lado, un ángel lloraba. Aprendió la forma, pero olvidó la esencia. Esta frase me impactó. ¿Cuántas veces buscamos a Dios con palabras prefabricadas, sin corazón? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia por costumbre, y no por amor? Entonces vi a un joven. Llevaba una camiseta con versículos bíblicos, pero su rostro era severo. Vi su pasado desplegarse ante mí. Había sido un predicador ferviente y lleno del Espíritu, pero se había desviado. No por un pecado escandaloso, sino por frialdad, por negligencia. Había cambiado el altar por distracción. Y ahora estaba atrapado en una religiosidad sin vida. Lloré por él, y por mí, y por tantos otros que conozco que una vez estuvieron llenos de la presencia de Dios, pero hoy viven solo en el recuerdo. El Espíritu habló: la indiferencia es más letal que la rebelión, porque el rebelde sigue luchando, el indiferente se rinde. Fue entonces cuando comprendí. Hay muchos cristianos que no están en pecado flagrante, pero que caminan lentamente hacia la muerte espiritual. Este es uno de los mensajes más difíciles que he recibido, pero también uno de los más importantes. No podemos jugar con la gracia. No podemos vivir como si el tiempo fuera infinito. Hoy es el día para buscar, para volver, para ser llenos de nuevo. Porque si esta visión se está mostrando, es porque Dios sigue llamando, pero no siempre llamará. La siguiente escena fue aún más impactante. Me llevaron a una enorme puerta dorada y brillante. A su alrededor, miles de personas esperaban, algunas con las manos extendidas, otras arrodilladas, pero lo que más me impactó fue el sonido. Un lamento, un apremio, como si todos supieran que el tiempo se agotaba. La puerta se cerraba lentamente. Cada movimiento de la puerta me desesperaba más. Vi gente corriendo, intentando alcanzarla. Algunos tropezaban, otros gritaban: «Espérame, Señor. Vuelvo. Perdóname». Pero ya no había tiempo para palabras. Quienes se habían demorado demasiado, ahora veían cómo la puerta se cerraba ante sus ojos. El Espíritu Santo habló con voz firme: «No fui yo quien la cerró. Fueron ellos quienes ignoraron mi tiempo». El cielo lloró. Era como si cada lágrima fuera un nombre olvidado, una historia que podría haber sido redimida. Vi a jóvenes que conocían la verdad, pero eligieron el mundo. Vi a pastores que se perdieron en la vanidad. Vi a padres y madres que abandonaron el altar a cambio de consuelo. Todos ahora suplicaban más tiempo, pero el tiempo ya no era suyo. En medio de la multitud, vi a una niña arrodillada con las manos en alto. Un ángel se acercó y le cubrió los hombros con un manto blanco. El Espíritu dijo: «Ha conservado la fe». Fue entonces cuando comprendí que, incluso en medio del caos, hay quienes permanecen. Que, incluso en medio de la indiferencia y el orgullo, hay quienes aún se aferran a su primer amor. Pero eran pocos, muy pocos. La puerta, ya casi cerrada, parecía ser el límite entre este mundo y la eternidad. La última oportunidad. Y el Espíritu susurró: «Muchos no creen, hasta que es demasiado tarde». Esas palabras me hicieron temblar, porque cuántas veces ignoramos las señales, cuántas veces preferimos posponer, fingiendo que estamos bien, cuando en realidad estamos perdidos por dentro. El Espíritu no clama por condenación, sino por un despertar, porque hay tiempo, pero no mucho. Y si escuchas esto ahora, es porque la puerta sigue abierta para ti. Pero no será así para siempre. Mientras la visión continuaba,
Me llevaron a un valle. Era vasto, silencioso, y en él había miles de personas arrodilladas. Pero a diferencia de la desesperación de antes, aquí había algo diferente. Arrepentimiento. No fingido, sino genuino. Vi a hombres y mujeres llorando, pero no de miedo. Lloraban porque se dieron cuenta, demasiado tarde, de lo que habían perdido. Estos son los que sabían, pero no hablaron. Eso fue lo que el Espíritu me reveló. Eran cristianos que portaban la verdad, pero guardaban silencio. Tenían luz, pero la ocultaban bajo el miedo, la vergüenza y la apatía. No negaron abiertamente su fe, pero tampoco la vivieron con valentía. Fueron negligentes, y en el reino, la omisión también es pecado. Vi padres que nunca les hablaban de Jesús a sus hijos, maestros cristianos que nunca evangelizaban a sus alumnos, jóvenes que tuvieron la oportunidad de dar testimonio, pero prefirieron el silencio. Todos estaban allí, conscientes de que podrían haber hecho más, que podrían haber impactado vidas, pero no lo hicieron, porque pensaron que aún había tiempo. Un anciano cayó al suelo, golpeándose las manos. Gritó: «¡Lo sabía! ¡Lo sabía!». Y entonces de repente vi sus oportunidades. Encuentros, viajes, conversaciones, momentos en los que pudo haber hablado de Cristo, pero no lo hizo. Cada una de estas escenas volvía a él como flechas afiladas, y lloró. No por el castigo, sino por la misión que nunca cumplió. El Espíritu habló con voz suave pero firme. No basta con creer, hay que proclamarlo. Estas palabras resuenan en mí hasta el día de hoy, porque el Evangelio nunca fue un secreto para guardar. Es un tesoro que debe compartirse, y cada vez que callamos, alguien deja de escuchar. Alguien deja de ser salvo. Si tienes fe, compártela. Si tienes voz, úsala. Porque llegará el momento en que quienes han permanecido en silencio tendrán que rendir cuentas. Pero hoy, aún hay tiempo para hablar. Aún hay tiempo para cumplir el propósito. Aún hay tiempo para que la verdad del reino resuene. La visión cambió de nuevo. Ahora estaba frente a un púlpito, una iglesia llena, con gente sentada en silencio, mirando al predicador. Pero había algo extraño. Aunque los labios del pastor se movían, nadie escuchaba. Las palabras no salían. Eran como el viento. El Espíritu Santo me dijo: «Este es el tiempo en que muchos hablarán, pero no serán escuchados». Y luego me mostró por qué. Los oídos de la congregación estaban bloqueados por el orgullo, la distracción y la falta de miedo. Miré a mi alrededor, y vi jóvenes con la mirada puesta en sus celulares, parejas discutiendo en silencio, otros simplemente durmiendo en la banca. La presencia de Dios estaba allí, pero la ignoraban. El predicador, desesperado, intentó hacerse oír. Lloró, lloró. Pero fue como si sus palabras chocaran contra un muro invisible. Vi ángeles alrededor, algunos con ojos tristes, otros con los brazos cruzados. Rechazan la unción porque no quieren transformación. Lo más angustioso fue ver que este pastor decía la verdad. Sus palabras eran sinceras, llenas del Espíritu, pero la iglesia ya se había acostumbrado a ellas. Ya no sentían nada. Eran un pueblo que escuchaba, pero no obedecía. Decían amén con la boca, pero no con el corazón. Entonces el Espíritu dijo: «No es el predicador el que ha perdido la voz, es el pueblo el que ha perdido la reverencia». Esta revelación me estremeció. En un rincón de la iglesia, vi a una señora de cabello blanco rezando de rodillas. Era la única con los ojos cerrados, las manos en alto y lágrimas en el rostro. La atmósfera a su alrededor era diferente. Era como si una luz la hubiera envuelto. El Espíritu la señaló y dijo: «Es por ella que sigo aquí». Entonces comprendí que el clamor de una persona justa puede sostener un lugar entero. Pero, ¿por cuánto tiempo? Esta parte de la visión me mostró algo crucial. No basta con asistir a la iglesia. No basta con escuchar sermones. Si el corazón no está comprometido, la palabra se vuelve puramente sana. Y cuando eso sucede, incluso la presencia de Dios se retira. El Espíritu busca verdaderos adoradores. Y no hay verdadera adoración sin obediencia, sin temor, sin entrega. Quizás hoy te reconozcas entre estas personas. Quizás seas frío,
Estés acostumbrado, escuchando sin oír. Pero aún hay tiempo. Aún puedes sentir de nuevo. Aún puedes oír con el corazón. Porque cuando el último sermón resuene, no habrá repetición. Es hora de tomar una decisión. La siguiente escena me llevó a una casa sencilla. Dentro, vi a una familia reunida. Pero el centro de la habitación estaba vacío. Donde antes estaba la Biblia, ahora había un televisor. El Espíritu me dijo, aquí la gente solía orar. Ahora se entretiene. Y comprendí que esta casa era solo una entre millones. Hogares donde la palabra de Dios había sido reemplazada por la prisa, la distracción y el olvido. Vi a niños crecer sin conocer las Escrituras. Vi a padres que antes oraban por sus hijos, ahora inmersos en el trabajo, los problemas y las prisas. La Biblia seguía allí, en un estante, pero cubierta de polvo. Ya nadie la abría, ya nadie la leía en familia. Entonces el Espíritu dijo, quieren mis bendiciones, pero no quieren escuchar mi voz. Eso me rompió el corazón. En otra escena, vi a un joven con el rostro abatido. Buscaba respuestas en videos, podcasts, redes sociales, pero su alma permanecía vacía. Oró diciendo, Señor, ¿por qué no me respondes? Y el Espíritu le respondió, porque no lees lo que ya te he escrito. La Biblia es la voz de Dios, pero muchos cristianos la ignoran como si fuera un libro cualquiera. Olvidan que todo está ahí: dirección, consuelo, corrección, poder. Entonces el Espíritu me reveló: en los últimos días habrá hambre y sed, pero no de pan ni de agua, hambre de mi palabra. Y vi multitudes sedientas, buscando revelaciones por todas partes, mientras la palabra estaba a su alcance, pero era despreciada. Personas que querían escuchar a Dios, pero no querían leer lo que ya había dicho. Esto me impactó profundamente. Porque, ¿con qué frecuencia buscamos una nueva palabra cuando aún no obedecemos la antigua? ¿Con qué frecuencia pedimos dirección, pero no abrimos las Escrituras con un corazón abierto? El Espíritu Santo no compite con las distracciones del mundo. Él susurra. Pero solo quienes guardan silencio para escuchar, oyen. Hoy, el Espíritu llama a la puerta de muchos corazones. Desea volver a ocupar el centro de los hogares, las rutinas y las mentes. Pero no fuerza. Espera a que lo inviten de nuevo. Y esta es quizás la mayor tragedia de nuestros tiempos. Dios habla, y su pueblo está demasiado distraído para escuchar. La última parte de la visión en ese momento me llevó a un lugar oscuro, silencioso y gélido. Un abismo. En él, la gente caía lentamente, como hojas sueltas al viento. Lo más aterrador era la expresión de sus rostros. No había desesperación, solo indiferencia. Era como si ya no sintieran nada. Ni miedo, ni dolor, ni arrepentimiento. Eran almas dormidas, para siempre. El Espíritu me dijo, estos son los tibios, aquellos que no son completamente del mundo, pero tampoco son míos, los que viven entre dos reinos, creyendo tener tiempo, los que se han acostumbrado a lo superficial, a lo intermedio, a lo cómodo, quienes conocen la verdad, pero prefieren no aplicarla, los que dicen amén en la adoración, pero viven como si nunca hubieran conocido la cruz. Vi matrimonios rotos por falta de perdón, vi amistades cristianas rotas por orgullo, vi ministerios interrumpidos por vanidad. Y todo esto formó el fondo de este abismo. Estaba hecho de decisiones, de pequeñas renuncias que nunca se cumplieron, de promesas hechas y olvidadas. Y el Espíritu susurró: quien no se define, está perdido. Lo más impactante fue ver que este abismo no era un lugar de condenación declarada. No había gritos, no había fuego, solo silencio. Y fue en este silencio que comprendí: la ausencia de Dios es el peor castigo posible, porque donde Él no está, no hay vida, no hay color, no hay esperanza, y muchos, incluso vivos, ya experimentan este vacío. Entonces el Espíritu me mostró un espejo. En él vi mi propio rostro, y detrás de mí, los rostros de personas que conozco, y oí: aún tienes tiempo. Ellos todavía tienen tiempo, pero no por mucho tiempo. Este llamado me quemó como fuego,
porque comprendí que la indiferencia espiritual es más peligrosa que la rebelión. Porque el indiferente cree que está bien, mientras camina directo al abismo. Esta parte de la revelación es para todos los que son tibios, que han perdido la sensibilidad, el miedo, el hambre de Dios. El Espíritu llama, suplica, pero solo entra donde hay espacio. Y si estás escuchando esto ahora, aún hay esperanza. Pero no ignores esta advertencia, porque el abismo de la indiferencia está lleno de cristianos que alguna vez creyeron estar a salvo. Después del abismo, fui llevado a un lugar de luz tenue. Vi una pequeña iglesia en medio de la nada, rodeada de un profundo silencio. Dentro, un pequeño grupo de personas oraba fervientemente. No había instrumentos, ni micrófonos, ni focos, solo gemidos, lágrimas e intercesión. El Espíritu me dijo: estos son los que aún claman por los perdidos. Vi madres clamando por sus hijos, pastores de rodillas, pidiendo misericordia para sus ovejas, jóvenes desolados, pidiendo un último avivamiento. Y en medio de todo, un detalle me conmovió. Cada oración subía como un rayo de luz, directo al trono de Dios. No había multitud, pero sí presencia. No hubo aplausos, pero sí gloria. Fue entonces cuando comprendí que Dios nunca desprecia un corazón roto. Al cielo no le impresionan los números, sino la entrega. El Espíritu me dijo: es gracias a estas oraciones que sigo firme. Y comprendí que hay un ejército invisible que sostiene al mundo, intercesores silenciosos que nadie ve, pero que el cielo conoce. Vi entonces que cada oración sincera se transformaba en una oportunidad. Un hijo que estaba lejos recibió liberación. Una mujer que estaba a punto de rendirse cobró fuerzas. Un pastor que pensaba en rendirse se renovó. Todo gracias a un clamor, a una súplica, a una fe en acción. El Espíritu me mostró: hay esperanza mientras haya quienes oren. Pero también advirtió: cada vez son menos los que claman. Muchos están cansados. Otros están desanimados. Y hay quienes se han perdido en las distracciones. Por eso, este llamado también es para intercesores. No se detengan, no se rindan, porque la cosecha llegará. Y si ya han estado en este lugar de oración, es hora de regresar. Dios escucha. Esa oración aún conmueve lo sobrenatural. Y que tú puedes ser el puente entre alguien perdido y el cielo. Quizás pienses que no tienes la fuerza, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables por ti. Y a través de ti. No te detengas. Hay almas que dependen de esto. La siguiente escena fue la más dolorosa. Me llevaron a una ciudad. Era bulliciosa, llena de vida, con autos, luces, gente caminando por las calles, pero había algo aterrador en ella. No había presencia. Era como si el Espíritu Santo se hubiera retirado. Y sin él, todo parecía mecánico. La mirada de la gente estaba apagada. No había compasión, ni propósito, ni conciencia espiritual. Vi iglesias aún abiertas, pero con servicios vacíos. Púlpitos que antes tenían fuego ahora estaban fríos. Vi líderes hablando sin unción, músicos tocando sin adoración, creyentes físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. El Espíritu dijo: estuve aquí, pero me fui. Y comprendí que lo peor que le puede pasar a un pueblo es que Dios se retire silenciosamente. Su ausencia no llega con truenos, sino con silencio. No llega con un juicio inmediato, sino con un abandono gradual. Y ese es el juicio más severo, porque Él respeta a quienes no lo quieren. Y cuando el Espíritu se va, el hombre vive, pero sin vida. Camina, pero sin rumbo. Respira, pero está muerto por dentro. Entonces vi a un niño entrar en una de estas iglesias y preguntar: «Mamá, ¿por qué está tan vacío aquí?». La mujer respondió: «Hija, este lugar una vez estuvo lleno de la presencia de Dios». Estas palabras resonaron como un lamento. Comprendí que muchos que hoy desprecian al Espíritu, solo heredarán recuerdos de un tiempo que nunca volverá. El Espíritu me mostró que no se retira de golpe. Primero se entristece. Luego se queda en silencio. Finalmente, se va. Y cuando esto sucede, la gente no siempre se da cuenta. Siguen con sus eventos, sus programas,
sus espectáculos religiosos. Pero el cielo ya no está. Y la tierra continúa, vacía de Dios. Entonces la visión llegó a su clímax. El cielo se abrió ante mí y una voz resonó. El momento del último aliento está cerca. Vi ángeles moviéndose apresuradamente, como preparándose para algo grandioso. Había un sonido en el aire, como el viento antes de una tormenta. El Espíritu Santo dijo: daré un último derramamiento sobre los míos, un último aliento, una última oportunidad. Entonces vi iglesias llenas de nuevo, pero no de eventos, sino de arrepentimiento. Vi a hombres y mujeres arrodillarse, confesando pecados ocultos, quebrantándose ante Dios. Vi a jóvenes bautizados con fuego. Vi hogares restaurados, ministerios resucitados. Fue como un último avivamiento antes de la gran cosecha. Pero junto con este movimiento, vi persecución, vi burla, censura, rechazo, porque este último aliento vendría acompañado de separación. Los tibios no soportarían el calor. Los religiosos no comprenderían la gloria. Solo los quebrantados permanecerían. El Espíritu me dijo: la lluvia tardía vendrá, pero solo los sedientos la recibirán. Esta fue la parte más esperanzadora de la visión, porque demostró que Dios aún ama a su iglesia, aún quiere derramarse, aún quiere levantar un pueblo que brille en la oscuridad. Pero no será automático, será para quienes lo deseen, para quienes claman, para quienes no se han vendido. El último aliento será puro y exigirá pureza. Vi una multitud de todas las naciones, de todas las épocas, portando antorchas encendidas, y entre ellos, tú. Sí, tú. El Espíritu me mostró que aún hay tiempo, y que muchos escucharán este llamado y se levantarán. Arderán por Jesús, y atraerán a miles a la luz antes del fin. El tiempo es ahora. El viento ya sopla. Este capítulo es el principio del fin, pero también el comienzo de algo glorioso. Es prueba de que el cielo sigue llamando, de que el Espíritu sigue obrando, y de que puedes ser parte de él. Pero no esperes, no lo pospongas, porque el último aliento no será eterno. Llega. Y luego, silencio. La visión final me llevó a un tribunal, pero no era un lugar como los que conocemos, era celestial. Vi un trono resplandeciente, y ante él se congregaban miles de cristianos. Todos guardaron silencio. Nadie se atrevió a hablar. Nadie cuestionó. Allí, todo se reveló. Cada pensamiento, cada decisión, cada oportunidad desaprovechada. El Espíritu Santo me dijo: el juicio comienza por mi casa. Vi líderes que predicaban, pero no vivían. Creyentes que servían, pero no amaban. Vi ministros a quienes les importaba el escenario, pero no las almas. Todos estaban allí, no como autoridades, sino como siervos ante el Señor de todo. Uno a uno fueron llamados. Y la verdad, desnuda y cruda, fue expuesta ante todos, sin máscaras, sin excusas. Algunos lloraron de arrepentimiento, otros intentaron discutir, pero sus palabras fueron vacías. El Espíritu dijo: los llamé, les advertí, pero ustedes eligieron el mundo. Esa escena me hizo temblar, porque me di cuenta de que no hay privilegio que pueda sustituir la santidad, que ningún título ni ministerio vale más que la obediencia diaria al Señor. También vi a aquellos a quienes nadie conocía, mujeres sencillas, hombres anónimos, jóvenes sin fama, pero que vivían con rectitud, que oraban sin que nadie los viera, que servían sin esperar aplausos, y estos fueron honrados ante el cielo. El Señor dijo: siervo bueno y fiel. Y les colocaron una corona sobre la cabeza. Lloré, porque vi que el cielo ve lo que el mundo ignora. Entonces el Espíritu me habló: dile a mi pueblo que soy amor, pero también justicia. Esta frase me quemó el corazón, porque muchos hoy viven como si nunca fueran a rendir cuentas, como si la gracia fuera un permiso para la desobediencia. Pero no lo es. La gracia es oportunidad. Y esta oportunidad tiene una fecha límite. Si hay algo que esta visión dejó claro, es que la eternidad no se decidirá en el futuro, sino ahora. Nuestra forma de vivir hoy nos define. Y Dios no se dejará engañar, ni por talento, ni por apariencia. El juicio comienza en su casa,
pero la misericordia también. Y está aquí, ahora, esperando a quien quiera regresar. En la última parte de la visión, regresé a mi habitación, todavía de rodillas, todavía con lágrimas en los ojos. Pero ahora sentía una certeza que me quemaba el pecho. Dios me eligió para entregar este mensaje, y tuve que obedecer. Así que si has llegado hasta aquí, te lo ruego, no ignores esta llamada. Esta podría ser tu última oportunidad de volver a tu primer amor. El Espíritu me dijo, necesitan saber lo que vi, necesitan entender lo que viene, y por eso estoy aquí. No por fama, no por clics, sino porque hay vidas en juego. Y si este video, este guión, este mensaje, llega aunque sea a una sola alma, valdrá la pena. Pero creo que llegará a muchos, porque la palabra no vuelve vacía. Si estás lejos, regresa. Si tienes frío, caliéntate. Si estás deprimido, levántate. No importa lo que hiciste, dónde estabas, cuántas veces te caíste. Lo que importa es eso. El Espíritu Santo todavía está llamando tu nombre. Está llamando a la puerta, pero solo se abre desde dentro. Y nadie puede abrirla por ti. Quizás has vivido como cristiano durante años, pero sin intimidad. Quizás asistes a la iglesia, pero ya no sientes nada. Quizás incluso te has dado por vencido, pero ahora algo dentro de ti arde. Esta es su presencia. No te resistas. No te endurezcas. No lo pospongas más. Porque para todo hay un tiempo, y el momento del regreso es hoy. Vi que, incluso al final, habrá una multitud que escuchará, que se arrodillará, que se llenará del Espíritu, que proclamará el Evangelio con valentía. Y tú puedes ser parte de eso. Puedes ser uno de ellos. Pero tienes que decidir. El cielo espera tu respuesta. Ahora. Aquí. En este preciso instante. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo ahora con al menos una persona que amas. Puede ser el alma que Dios quiere alcanzar a través de tu obediencia. Deja tu testimonio o tu pedido de oración en los comentarios. Vamos a orar juntos. No estás solo. Aquí somos una familia que cree, clama y espera el regreso de Jesús. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el próximo mensaje puede ser aún más urgente, y no querrás perdértelo. Que el Espíritu Santo siga hablando contigo, y que la llama nunca más se apague. El tiempo se está acabando, pero aún hay esperanza. Y termino diciendo lo último que escuché en esa visión. Dile que todavía estoy aquí, pero no por mucho tiempo.